¿Cómo les va? La doctora Pilar Quiapa. Animalitos del bosque. Experta mexicana del mundo de los primates. Hacían unas preguntas confrontando a la biología. Que hay una romantización del primate. Así llegué a la antropología física. ¿Qué es la primatología? Una ola, digamos, de conservacionismo que no considera en dónde están trabajando y quiénes son los que han vivido ahí. De las dimensiones bioéticas. Para no solo hablar de los errores de los demás, voy a hablar de uno mío. Tinder para chimpancés. Imagínate que a mí me encierren con Fox. Y entonces con otra especie, ¿cómo lo identificas? Estudia la cultura en los primates. ¿Cambió tu forma de manejarte en la vida? Filogenia y comportamiento primate de la ENA. 30 años o algo así. Por su atención, muchas gracias. Disfruten de su función. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Animalitos de la creación, primates humanos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Gukumats in the Jungle, antropología y estudios culturales en formato de chismecito sabroso. Este es el episodio 12 de esta aventura sonora y también es el penúltimo capítulo de la primera temporada de este podcast que nos ha traído muchísimas alegrías. Hoy, por supuesto, la alegría es superlativa porque nos acompaña la maestra, y no lo digo por el grado, sino porque ha sido profesora, ha sido guía de distintas generaciones de antropólogas, antropólogos físicos en diversas instituciones del país, etc. No les quiero adelantar más. Yo soy Jungle y saludo a Gukumats en este 12º episodio. Gukumats, ¿cómo estás hoy? Hola Jungle, animalitos de la creación y de amiguitos del bosque. Hola, y pues sí, extrañábamos otra vez este momento. Y disculparán ustedes la ausencia, estábamos y estamos preparando pues nuevos proyectos, muchos proyectos y pues ya se irán enterando. Mientras tanto, como dice Jungle, vamos terminando la primera temporada y con mucho gusto porque ya tenemos preparada un poco de la siguiente y creemos que les va a gustar mucho. Y como dice Jungle, pues hoy estamos con mi profesora, la doctora Pilar Quiapa, que es profesora de muchas generaciones y de muchas personas que han transitado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues de quien hemos no solo pues hemos aprendido sobre primates o sobre antropología, sino pues un montón de cosas que de primates humanos, no tan humanos, no humanos y de otros tampoco tanto. Así que pues nada, Pilar, muchas gracias por acompañarnos y por darnos mucha dirección a muchos en nuestro quehacer de la antropología. Entonces, hola. Eso. Muchas gracias a ustedes. Hola Jungle, hola Gukumatsu. Animalitos del bosque. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Estamos bien honrados de tenerte aquí. Tenemos la certeza de que este episodio se va a convertir en uno de los episodios favoritos de nuestros podescuchas y de esta temporada y de las que se avecinan en Gukumats in the Jungle. Y hay que decir que muchos de nuestros escuchas, amigas y amigos, nos han hecho preguntas distintas. También un poco este es el motivo de por qué estamos hablando contigo hoy. Y han mostrado curiosidad sobre este tema en particular, que es el del mundo de los primates, ¿no? Pongámoslo entre comillas de manera inicial. Así que aquí tienen con ustedes a la gran experta mexicana. Uy, ya quisiera. Eres. Por lo cual, de verdad estamos honrados. No, gracias a ustedes, de verdad. La honrada soy yo porque me toman en cuenta en estas aventuras. De verdad. Gracias, les invitamos a que justo también manifiesten estas dudas y las que tienen, ¿no? A través de nuestros canales de comunicación. En Twitter aparecemos como @jin_the_jungle y en Instagram como @gukumatsinthejungle. Nos va a encantar saber de ustedes. Y bueno, también eso, como aquí somos seres de ritos y rituales y celebrando la compañía de nuestra invitada, pues salud. ¡Oh! ¡Salud! Que suene. Sí, que suene. ¡Ting! En esta ocasión es con vino, pero casi siempre nuestra fórmula, Pilar, es una chela y un mezcal. Perfecto. Pero bueno, cualquier bebida etílica es bienvenida para la plática. Así que bueno, pues que disfruten y vamos a darle. Vamos a comenzar. En general hay 2 o 3 preguntas que nos gusta hacer y
y que a mí además siempre he querido hacerte y ahora es el momento. ¡Ay! ahora no tienes escapatoria. ¿Cómo fue que tú te acercaste a la antropología? ¿O a la antropología física? A la antropología física. En realidad son 3 las personas principales. La más importante de las 3 es José Luis Vera, el doctor Vera. El doctor Vera y yo estudiamos juntos una maestría en biología animal en la Facultad de Ciencias. Llevábamos materias conjuntas, como una especie de tronco común o algo así. Y en aquella época, ambos, digamos, estudiantes, ¿no? Sin trabajo fijo y demás. Y él se fue, él ganó su plaza en la ENA y siempre interesadísimo en los primates. Él visitaba al laboratorio donde yo empecé a trabajar, que era el laboratorio del doctor José Luis Díaz, donde ahora trabajo. Lo visitaba porque tenía un amigo igual de melómano que él, y entonces pues se compartían a las 8 de la mañana, cosa muy extraña en jóvenes de 20 y tantos años, ¿no? Compartían estas melodías así. Yo también soy muy tempranera y pues ahí lo conocí, tal cual. Cuando él se fue a estudiar el doctorado, necesitaba a alguien que se quedara con su clase de filogenia y comportamiento primate de la ENA. Y entonces yo entré al quite porque él me invitó, literalmente. Y luego cuando regresó, pues ya no la retomó y me quedé yo. O sea, ahora sí que 30 años o algo así. Entonces ese fue el primer acercamiento a la antropología física como tal. O sea, dar clases en la ENA en antropología física, pues con estudiantes. No quiero decir nombres, pero porque ahora son grandes investigadores, investigadoras, ¿no? Que hacían unas preguntas realmente provenientes de la antropología física y confrontando a la biología, que era la rama de donde yo venía, de manera muy frontal, ¿no? Entonces yo tenía que ponerme al tiro, vaya, ¿no? Por decirlo llanamente. Y entonces ese fue el primer grande acercamiento. El otro fue con el doctor Estrada. No sé si sepan quién es Alejandro Estrada. Tengo su libro. Era el director, exactamente, él egresado de la ENA, estudiado luego en Canadá, cosas de conservación y en primatología. Y pues él era el presidente de la Asociación Mexicana de Primatología cuando yo la conocí, o sea, cuando la primera vez. Y entonces a través de él, pues de alguna manera también supe que existía la antropología física y en realidad me di cuenta de que yo pues tenía más afinidad con la antropología física que con la biología, ¿no? Incluso al verlo a él, cómo había transitado de la antropología física a la mera conservación, ¿no? Y cómo ver el camino posible de regreso, ¿no? Y otra persona relevantísima fue el doctor Ricardo Mondragón, mi maestro, que también había tomado clases en algún momento en la ENA. Y bueno, pues un hombre además súper culto de muchas diferentes áreas, ¿no? Muy, digamos, cuya plática siempre remitía a la antropología física, ¿no? Entonces a partir de él también. Así fueron estas 3 personas, así llegué a la antropología física. Mira. Y es curioso, ¿no? Como justo estas personas que van, tú eres referente para tus estudiantes, pero para ti hubo otros referentes, ¿cómo te van dirigiendo? O sea, esos encuentros que parecen inocuos, pero sí tienen su magia. Uy, sí, cómo no. No, bueno, las profesoras también, en el ámbito, por ejemplo, del comportamiento, tuve 2 profesoras importantísimas en mi vida, ¿no? Que fueron más del ámbito de la biología, naturalmente, ¿no? La doctora Mónica Herzog, pero sí, insisto, sí del ámbito de la biología, pero con un conocimiento muy profundo de lo que es el trabajo de la biología
en las comunidades, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una ola, digamos, de conservacionismo que no considera en absoluto en dónde están trabajando, ¿no? O sea, y con quién, y quiénes son los que han vivido ahí durante milenios, ¿no? Y bueno, pues entonces en ese sentido sí he tenido una formación pues muy importante. La maestra Lilian Maya Goitia es otra que también participó muchísimo en mi formación. Ella en otro sentido, como mucho más en la parte metodológica, ¿no? En cómo organizar investigaciones, en la importancia de seguir sistemáticamente la recolecta de datos, o sea, de planearla con anticipación, ¿no? O sea, sí, la parte metodológica propiamente. Sí, pues al final creo que somos un rompecabezas todos, ¿no? Estamos sí, formados claro. de otras partes, o como esas Y grandes colchitas que claro, están formadas de cuadritos, ¿no? Claro. También somos y ella es química, imagínate. Okay. Mira, pero bueno, están dialogando al final. Yo quisiera preguntarte, como justo las dudas que llegaron mucho a nosotros, sobre qué es la primatología, porque ahí, considero yo, desde donde ahora yo también lo veo a través de, o sea, por haber transitado por este podcast junto con Gucumats, que hay una romantización del primate, ¿no? Del primate no humano. Digo, ya saber que es primate y primate no humano es ya una distinción, pero en esencia y con método, ¿qué estudia la primatología, Pilar? Claro, el asunto es que, claro, las primatologías no están definidas propiamente por ejemplo, una teoría o una metodología, sino que la primatología es una disciplina que no se puede ni siquiera llamar como tal disciplina, sino un campo del conocimiento en el que confluyen un montón de disciplinas, un montón que traen sus cargas metodológicas, ¿no? Un montón de teorías, ¿no? Y entonces la primatología en ese sentido se parece mucho, está hermanada en la antropología en sí. Y lo que hace a la primatología, pues es el objeto de estudio. En general, la primatología, pues es el estudio, digamos, biológico en términos generales de los primates no humanos. Pero, pues, cuando decimos biológico pareciera que dejamos atrás lo cultural, pero en realidad hay una rama de la primatología que es la primatología cultural, ¿no? Que estudia la cultura en los primates, la cual, por cierto, fue, digamos, pionera de toda esta zoología cultural, ¿no? Que ahora ya es mucho más expandida o difundida, digamos, entre los zoólogos, ¿no? Y bueno, pues así, entonces la primatología en sí misma, yo la definiría así, ¿no? Como un campo de conocimiento cuyo centro, pues son los primates, ¿no? Muchísimas disciplinas, desde claramente todas las disciplinas de la biología, ¿no? Química, genética, etcétera. Obviamente las grandes, como digamos la biología de lo grande, como las ciencias evolucionistas, ¿no? Las ciencias cognitivas. No, bueno, se puede hacer primatología desde cualquier enfoque. La conservación, la etnografía, la etnología, pues. Ahora, en la antropología física, digamos, internacional, está muy en boga una cosa que se llama la etnoprimatología, que es propiamente el estudio de estas interacciones que hay entre comunidades humanas y comunidades de primates no humanos que cohabitan, ¿no? En espacios y no solo cohabitan, porque cohabitar pareciera que no tienen interacciones entre sí, justamente al revés, ¿no? Ajá. Están armándose completamente unos a otros, ¿no? De conocimiento, de recursos, de bueno, muchas cosas que ya habría que enfocarse en esa área, ¿no? Pues hay personas que hacen doctorados en eso. Hay esas raras personas. Exactamente. Oye, Pilar, y por ejemplo, y ahora justo un poquito tocaste ese tema, pero
hay una primatología que viene desde, pues eso, ¿no? Que además me ha tocado ver, desde la biología más, ¿no? Que fue, supongo, un poco como tú fuiste llegando. Y luego están la antropología física que se acerca. ¿Cuál es? ¿Tú ves que hay alguna diferencia en los enfoques en cómo se acercan a la primatología? Sí, sin duda alguna. Las ciencias biológicas tienen un interés en la primatología que tiene que ver generalmente, pero no solamente, por ejemplo, con la ecología, ¿no? Y de ahí el paso a los estudios de conservación es inmediato. Muchos de los grupos que en México, grupos de investigación, ¿no? Que en México hacen primatología, digamos los grandes grupos que formaron la Asociación Mexicana de Primatología y demás, pues son grupos que trabajan ecología de la conducta, ecología de la conservación, etcétera, ¿no? Algunos, pues evidentemente, lo que pasa es que los primates son muy importantes, son de estas especies como que en términos de conservación son muy importantes porque dan indicios de cómo están los lugares. Como son grandes mamíferos, hablan en realidad del estado de un lugar, ¿no? De un punto, de un sitio, como lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, los primates en ese sentido pues son muy importantes en los estudios de conservación. Y en México, pues particularmente han tomado mucha relevancia, ¿no? Lo interesante es que la antropología física, digamos, pone los ojos en la primatología desde otros enfoques. Justamente a la antropología física lo que le importa, pues es la evolución humana, ¿no? Entonces, voltear la mirada hacia los primates, primeramente a los grandes simios, ¿no? Los chimpancés y bonobos, sin duda alguna, los gorilas, los orangutanes, ¿no? Pero también luego hacia otras especies de primates. La tradición que ha habido en la antropología física o biológica en otras partes del mundo, de voltear la vista a estos grupos, pues ha sido sustancial, ¿no? Y en ese sentido, desde mi punto de vista, pues los enfoques son más amplios que por lo menos en México, lo que hemos trabajado en la antropología física en México, pues tienen un enfoque más amplio sobre los primates que no a lo mejor lo de la biología, que es un poco más insistido. Conservación, menos evolución, la verdad, hay que... Y otros, incluso en México hay otras personas que usan primates, ¿no? Y que uno podría considerar primatólogos o primatólogas en el sentido del conocimiento que tienen de las especies. Pero, por ejemplo, lo tienen para usos biomédicos, ¿no? Y en ese sentido, pues luego hay ciertas fricciones entre los grupos de conservación con los grupos que utilizan primates en la biomedicina, porque pues precisamente como que inmediatamente se gestan, ¿no? Estas diferentes enfoques en las fricciones, ¿no? Así, a partir de eso, pues ya. Uh-huh. Eso es, sí, entonces sinceramente pienso que la antropología física en México tiene una muy buena enfoque sobre la primatología, ¿no? Sí, poco financiamiento, sí, pero bueno, tampoco nunca tuvimos a una, no sé, una Dian Fossey o una Viruta Galdicas, ¿no? Dispuestas a todo, ¿no? A que el orangután se lleve a la niñera, ¿Eso es real? Es real. ¿Qué? No, ya que estábamos en el chismecito, ¿no? O dispuesta a parecer la bruja, ¿no? O sea, como la Dian Fossey en la famosísima película de Gorilas en la Niebla. O a la misma Jane Goodall, ¿no? O sea, bueno, ustedes me dirán, si no. Entonces, en México no hemos tenido una figura así.
decía un gran primatólogo que llegó a la primatología a partir de la filosofía, que también en México la primatología ha mantenido esta curiosísima proporción de sexo sesgada hacia las mujeres, o sea que hay más primatólogas que primatólogos, ¿no? Pero bueno, como no hemos tenido nunca esas figuras aquí, pues o yo no las reconozco como tales, digámoslo de esa manera, sobre todo desde la antropología física, porque desde la conservación sí las tenemos, esas figuras importantes. Entonces, pues nunca se han dado estos grandes proyectos de investigación con fama tipo National Geographic y demás, ¿no? O sea, con fama nacional, muy conocidos, muy difundidos, divulgados. Entonces, pues pareciera que no, pero tenemos investigaciones interesantísimas, sobre todo los principios, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, desde este tipo de trabajos, fueron pioneros en estudiar la personalidad o bueno, la changalidad, o yo no sé cómo, ¿no? En los animales, ¿no? Y esos son trabajos súper interesantes que ahora tienen mucho más en boga, ¿no? O también de los trabajos, digamos, del papel de las hembras en los grupos sociales, ¿no? También hubo aquí trabajos pioneros que ahora ya tienen... digamos, son áreas de investigación que se han cultivado en otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí fueron trabajos pioneros, realmente. Oye, pero tiene que ver, y esta es una pregunta así completamente ingenua, ¿no? Tiene que ver con el tipo de población de primates no humanos que existe en un lugar, es decir, en México, y es pregunta, ¿hay gorilas? ¿Hay poblaciones grandes endógenas de este tipo de especies como de los grandes simios? No, por desgracia no. Bueno, los grandes simios viven en África y en Asia, ¿no? Entonces, bueno, en México no tenemos grandes simios más que en los zoológicos. De hecho... Y cada vez menos. Y cada vez menos porque, pues, digamos, la investigación bioética nos ha enseñado que realmente encerrar a un, no le quiero decir un animal de este tipo porque entonces pareciera que justamente, ¿no? Que como cualquier animal, ¿no? Como dice nuestra canción. Pues no, o sea, encerrar a un gran simio en un zoológico es pues un agravio muy rudo a su psicología, a su bienestar, sobre todo mental, ¿no? Entonces, pues a partir de estas investigaciones bioéticas, pues nos hemos dado cuenta y la disminución del mantenerlos en cautiverio, pues sí ha sido muy importante, ¿no? Yo considero que son éxitos, eso ya es una opinión personal, evidentemente, el que ya no haya ese tipo de animales, por ejemplo, en los circos, en los zoológicos tal vez, ¿no? O en los zoológicos si hubiera que tenerlos, pues tendrían que estar en otras condiciones, ¿no? Uh-huh. Y el presupuesto para tenerlos en otras condiciones es altísimo, ¿no? Es altísimo. Pero en México tenemos primates no humanos. Tenemos 3 especies. Hay quien dice que son 4, pero bueno, y con sus subespecies y demás, son una diversidad importante, ¿no? Todos de la familia Cebidae, ¿no? Y bueno, son los monos araña, los monos aulladores, que básicamente todo mexicana conoce, porque en sus viajes lo ha visto, incluso tiene una vecina, un vecino que tiene pues su mascota primate, ¿no? En lugar de un perro, un gato, pues tienen al primate, ¿no? Lo cual está muy mal, porque cuando son bebés, pues claro que son animales como muy, muy llamativos, ¿no? O sea, nos llaman muchísimo la atención y claro que todo el mundo quiere tener
algo que le provoque esas ternuras que nos provocan todos los bebés animales, pero en particular un bebé primate, ¿no? Que se agarra de uno, que lo mira, cosa que no hacen otras mascotas, ¿no? Pero al llegar a la edad, digamos, adolescencia, etcétera, pues se identifican sexualmente con algún miembro de la familia, ¿no? Y entonces empiezan los problemas y los encierran, los encadenan, etcétera. Y entonces los donan a los zoológicos. Y los zoológicos están atascados de animales primates que fueron mascotas y que para poder tenerlos como mascotas les mataron a la mamá y a toda la tropa. O sea, estamos hablando que para cada uno habría una tropa muerta, ¿no? Lo cual es un crimen realmente, sin duda. Entonces, bueno, uno de los mensajes que quiero dar de paso, ya que estoy aquí, es no hay que tener mascotas primates, de ninguna manera, ¿no? Justo con esto que estamos hablando, o sea, cruzando el tema del cautiverio, de los zoológicos, de estos espacios, de las dimensiones bioéticas también. Y esto me llamó la atención porque justo fue Gukumats quien me lo mostró y sabía que, bueno, me mencionó que tú lo habías mandado. Este Tinder para chimpancés, ¿no? Que pusieron en marcha hace 6 años en un zoológico de Holanda, ¿no? Donde se impulsaba un experimento que se dio a conocer como un Tinder para primates y que esto permitía conocer, en el caso específico de los orangutanes, cómo las orangutanes hembra tomaban sus decisiones de apareamiento. ¿Cuál es la dimensión ética, volviendo a ella, de este tipo de aproximaciones, de este tipo de experimentación o trabajo? Pues eso es un punto muy importante, pero, por ejemplo, les voy a platicar. Uno piensa que si pones a 2 animales, ahí sí no voy a hacer ni siquiera distinción entre humanos, no humanos, primates, etcétera. Uno piensa que si pone una parejita, ¿no? Como del Arca de Noé, ya se van a reproducir, ¿no? Y no, imagínate que a mí me encierren con Fox. Me quiero morir, o sea, evidentemente no nos vamos a reproducir. Y eso para no poner un personaje más actualizado. Lo dije a propósito, ¿no? Pero, o sea, es decir, hay gustos, ¿no? Para todo hay gustos. Y entonces uno piensa que eso pasa que en los animales no hay esos gustos, no hay nada de eso. En cambio, pues hemos visto que sí que hay eso, ¿no? O sea, que tienen preferencias importantísimas interindividuales. Entonces, de alguna manera, pienso lo siguiente: los animales ya están encerrados. Esos orangutanes ya están encerrados. Y hay muchos encierros en el mundo. Pero no es fácil, digamos, transportar un animal de un sitio al otro. Por ejemplo, cuando quisieron transportar a Bantú hacia Arila la gorila, fue cuando se murió, ¿no? O sea, no es fácil, y era solamente digamos, de la Ciudad de México a Guadalajara, ¿no? De un zoológico al otro. Pero, en cambio, pues imagínate transportarlos de un sitio mundialmente al otro. O sea, por ejemplo, no sé, del Max Planck de Alemania a el Yerkes o sea, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues esta idea de Tinder no era tan mala en ese sentido. O sea, los animales ya están encerrados, ya están ahí. Ajá. Y pues se puede ver como una oportunidad. Evidentemente, pues no es lo ideal, nunca habría permiso, y bioéticamente sería súper penado obtener animales de libertad para poder hacer ese tipo de experimentos. Pero lo que sí me llama la atención de esos experimentos es la posibilidad de un animal de elegir mediante un aparato de estos que nosotros utilizamos, ¿no? Uh-huh. Una aplicación como esa, una pareja potencial, ¿no? O sea, imagínense la cognición que se necesita para darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que uno quiere, tratar de expresarlo, ¿no?
o sea, verdaderamente no es cualquiera, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues en ese sentido, me parece una investigación interesantísima, ¿no? Que haya que promoverla, no, evidentemente no. Pero hay un caso, por ejemplo, hace muchos años se hablaba de unos gorilas. Sinceramente, no lo hemos podido documentar como se debe. Pero en el ámbito primatológico, en algún congreso internacional, se dio el caso de unos gorilas que no podían aparearse en un zoológico en Japón. No sé en cuál, insisto, no hemos podido documentarlo, se quedó como un chisme en la comunidad primatológica. Pero entonces estos gorilas no podían aparearse y la solución de los cuidadores y las cuidadoras fue pasarles unas películas, entre comillas, pornográficas, que permitían que los gorilas entendieran cómo había que hacer el amor, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo era la cópula gorilesca para poder reproducirse, ¿no? Y a partir de las películas lograron que se reprodujeran. Y luego, cuando la gorila estaba lactando, no sabía cómo. Y entonces le pasaron película de mujeres lactando para que aprendiera a lactar a sus crías. Entonces también otra cosa que nos da idea de quiénes son estos animales, o sea, que al igual que los seres humanos tenemos que aprender un montón de cosas. No son instintos, y esa es una cosa que ha dirigido mi trabajo en los 30 años, ¿no? Es decir, hablar del comportamiento como instintivo, pues es todavía lo arrastramos digamos, entre el público en general, ¿no? Cuando ya sabemos que el comportamiento humano no tiene nada de instintivo, pero prácticamente ni siquiera el comportamiento de las arañas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, entonces, imagínense, pues, el de un primate no humano y de un gran simio en particular, que son nuestros primos más cercanos, pues, menos aún, ¿no? Entonces, por ahí esa parte es muy relevante, ¿no? O sea, pensar que el comportamiento es instintivo, intitular nuestras películas Bajos Instintos, ¿no? Como pensando que el comportamiento sexual, además, no puede salir de... No, bueno, todo un tema. Sí. Y toda una cultura, ¿no? Toda o sea, creada alrededor de ello. Exactamente. Y esto que estás hablando es que forma parte, o sea, el Tinder de orangutanes formaba parte de un programa de investigación más amplio, seguramente tú lo dominas, que analizaba el papel de las emociones en las relaciones animales, ¿no? O sea, y cito un poco lo que decía, lo que leí, dice, la emoción tiene una enorme importancia evolutiva. Si no interpretas correctamente una emoción en la naturaleza, puede ser tu fin. Mi pregunta para ti entonces, ya que estamos en ello, es ¿qué papel juega la emoción en campos, no sé, como la creatividad, por decir uno, que está como retomándose mucho teóricamente, cosas que suceden en el espacio, digamos, más enigmático y complejo del estudio antropológico, que es el cerebro humano, y que creo que al final del día, tú corrígeme si no, es lo que sigue siendo el marcador que nos diferencia a unos de otros? Sí, no, bueno, yo no pienso que las emociones sean el marcador que nos diferencie, por ejemplo, de los grandes simios o de muchos otros animales. Lo que sí estoy segura es que en los años, digamos que a partir de los años 90 del siglo pasado, hubo un vuelco muy importante en los estudios de cognición, volteando la mirada hacia las emociones, ¿no? Por ejemplo, no sé, un gran neurocientífico que además tiene una muy buena pluma para hacer libros de difusión, escribió uno de estos que se llamaba El error de Descartes, de Descartes, pues, ¿no? De Antonio Damasio. Exactamente, ajá. El de Antonio Damasio. Y en ese libro, digamos, justamente el error, como él lo llama, pues es el obviar, o sea, decir, digamos, pensar que las emociones no tienen nada que ver con la construcción, de los razonamientos, la creatividad, ¿no? Al contrario, las emociones son fundamentales. Eso lo hemos ido aprendiendo
desde además muchas otras áreas del conocimiento, como la pedagogía, ¿no? O sea, ya sabemos que es imposible obviar las emociones, por ejemplo, a la hora de aprender cosas, ¿no? Nosotros. Mientras más fuerte es la emoción, a lo mejor el aprendizaje es más rudo, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene una cosa súper interesante, por ejemplo, nosotros siempre pensamos, y es que digamos que durante mucho tiempo desde la antropología se decía es que los animales aprenden por ensayo y error y en cambio el ser humano aprende por racionamientos y demás, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, ahora imagínense a partir de una investigación, por ejemplo, que hizo justamente mi maestro José Luis Díaz, el doctor Díaz, una investigación interesantísima en la que dice, o sea, digamos que el resumen burdo de eso sería lo siguiente. ¿Cómo puede una rata de Skinner aprender si no es a partir del contenido mental, de la emoción, del dolor que siente cuando le dan el choque eléctrico, o al revés, de la sensación de plenitud cuando es capaz de distinguir una droga de la otra, ¿no? Una droga, digamos... ¿qué? ¿Sintética? No, me refiero a que le dé placer. Sí, o sea, que afecte la mente, ¿no? Como antes los llamaban psicotrópicas o Ajá. de ese tipo de sustancias, ¿no? Ajá. Entonces, claro, o sea, no hay comportamiento sin emoción. O sea, justamente la palabra comportamiento implica que comporta algo, que conlleva algo, ¿no? Y que conduce a algo como conducta, ¿no? O sea, eso son las raíces de estas palabras. Y pues lo importante es que conllevan algo. ¿Y qué es lo que llevan? Pues eso, emociones, ¿no? Nosotros al comportarnos de una manera o de otra, lo que tratamos de hacer es tener emociones, pues digamos, de satisfacción, o sea, que nos remitan al bienestar, en lugar que al malestar, ¿no? Uh-huh. Entonces el miedo, por ejemplo, pues es un malestar en términos generales. Pero sin el miedo, pues podemos caer en... o sea, si nosotros no tuviéramos miedo de nada, pues estaríamos expuestos a cualquier peligro, sí. O sea, imagínate... Sí, tal cual, John, no sé, o sea, así lo pienso, ¿no? En cierto sentido, el generar estas emociones, pues es importantísimo. Lo que sí creemos es que estas emociones, al igual que pensábamos que el comportamiento era instintivo, durante mucho tiempo pensamos que las emociones ya estaban predadas, es decir, frente a un depredador yo sentía miedo. Pero entonces, ¿qué hacemos con todos estos comportamientos, por ejemplo, de adopción, de el lobo que adopta a los niños? Porque hay muchísimos casos. O de el capibara que es amigo del cocodrilo. O ¿no? Y todas estas interacciones que tienen que ver, que pasan por lo emocional, son interacciones afectivas. Realmente se puede incluso hablar de amistad, así como, obviamente en un sentido hiperlaxo, ¿no? Pero sí está mediado por emociones, digamos, de afinidad y de bienestar entre los dos individuos. Y bueno, pues esas evidentemente son construidas, no pueden estar dadas. O sea, genéticamente, por decirlo de alguna manera, o predeterminadas, o todo eso. Obviamente se generan en el momento, ¿no? Durante el desarrollo se van generando cierta confianza, cierta, qué sé yo, ¿no? O sea, pues si no podríamos tener perros, no hubiéramos podido domesticar a los lobos o a los zorros, o en su caso, o así, ¿no? Órale. Bueno, animalitos de la creación, como pueden escuchar, tenemos aquí a nuestra queridísima maestra, Pilar Quiapa. Y bueno, ella estudió la carrera de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana e hizo la maestría y el doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y actualmente es investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Etología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Ha impartido clases y ha dirigido y asesorado tesis, yo entre ellos, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la licenciatura como de posgrado. Es autora de diversas publicaciones. Entre sus temas de interés se encuentran los factores asociados a la evolución de la cognición, así como el estudio de primates no humanos, así como acaban de escuchar. Oye, Pilar, aquí siempre es este tema un poco escabroso y lo tocaste hace ratito, de cómo parece que hay una división entre, sí, sexogenérica tal vez, en el estudio de los primates. No solo aquí en México, porque además en una muestra que es muy pequeña de la ENA, normalmente las personas que se dedican o que pretenden estudiar más primates, normalmente son las alumnas. Y luego no solo aquí, en otros lados, en España también, a mí me tocó estar en el de Ibérico de Primatología, y sí, era el 95% eran también investigadoras, doctorantes, ¿no? ¿A qué crees que, o sea, por lo menos de vista, y puede ser una muestra muy pequeña, a mí me parece que ese es un fenómeno que sí sucede? ¿Tú lo has visto? Y si sí, ¿a qué crees que se deba? Bueno, el primer acercamiento con los primates, yo creo que sí tiene que ver con el género, ¿no? Con el género humano, o sea, con nuestras cargas genéricas, ¿no? Ajá. Cargas, digamos, de roles y demás. Insisto que los primates dan mucha ternura. Y muchísima. Entonces nos dan ganas de cuidarlos, etcétera, etcétera. No que esas ganas sean propias de las mujeres, sino del género femenino, ¿no? De la construcción social. Sí, y aparte, pues porque hay, por lo mismo, o sea, sí hay un sesgo, digamos, genérico incluso en las habilidades que se requieren para el trabajo con los primates, que es como mucha paciencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que decir que en la primatología, al igual que en todas las otras ramas de las ciencias, todas, ¿no? Y ahí sí voy a sacar un hilito, incluso en la UNAM con datos del 2020, o sea, de hace muy poquito. El asunto es que a lo mejor hay muchas mujeres primatólogas, pero que dirijan grupos de investigación, no tantas. Ajá. No tantas como, o sea, podría. Entonces hay un sesgo importantísimo en cómo los grupos, digamos que los puestos de dirección y propiamente ya de administración del dinero para las investigaciones, están a cargo no tanto de las mujeres como de los hombres. O sea, al final siguen siendo los ángeles de Liki, ¿no? Sí, las chicas de Liki. Como las chicas de ella, ¿no? Hay un libro de una española, por cierto, una primatóloga española, que se llama así, ¿no? Las chicas de Liki. Sí, porque de repente se nos va del alcance. Digo, ustedes lo saben mejor que yo, que la misma Jane Goodall, por ejemplo, cambió su teoría, ¿no? La modificó para dejar de centrarse en la faceta, digamos, bondadosa, o esta que estamos tierna, ¿no? De los primates, para después reseñar los episodios de guerra en un segundo momento, y aumentó lo que sabíamos de ellos en general, ¿no? Más bien ella, sí, aumentó ese conocimiento que teníamos, ¿no? Claro. Y que quizá nosotros... como nosotros son seres que definen su identidad desde lo individual, sí, pero principalmente, y lo que tú hablabas al principio, ¿no? De la observación participante, ¿no? Dentro de sus comunidades, ¿no? Sí, claro. O sea, también está el otro asunto que es, los primeros trabajos fueron, en primatología, pues fueron pensados por hombres blancos, ¿no? Colonial, todo lo que sabemos, ¿no? De países colonialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que ya sabemos, pues ellos pensaban en los trabajos, ¿no? Y el mundo, digamos, visto desde ellos, y desde esta mirada en particular, pues evidentemente
era relevante estudiar los orígenes de la guerra, los orígenes de las jerarquías, ¿no? O sea, de la estructura social, etcétera. Y pues este era el enfoque principal que se daba en los trabajos primatológicos. Luego, ya digamos, para los años 70 del siglo pasado, pues en lo que en Estados Unidos se conoce, ¿no?, como la segunda ola del feminismo, aparecieron todos los trabajos de grandes primatólogas, como por ejemplo Sarah Hardy, que yo no sé pronunciar muy bien su apellido, pero Blaffer Hardy en algunas, dependiendo de si estaba casado o no y esas cosas. Otra vez el ¿no? apellido. Ajá. Exactamente, ¿no? Ajá. Que empezaron a ver otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues qué pasaba con las hembras en los grupos de primates, ¿no? En los trabajos, pues empezaron a cambiar, ¿no? Linda Fedigan es otra, ¿no? Uh-huh. Que empezaron a cambiar la mirada sobre las investigaciones, o sea, sobre los grupos de primates propiamente. Y pues dieron muchos indicios importantes, ¿no? Cambiaron mucho la mirada, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, también estoy pensando en los casos ¿se acuerdan de estos grandes simios a quienes les enseñaban el lenguaje de señas? Ajá. ¿No? Por ejemplo, el Ameslan, pues, que es el lenguaje de señas americano, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la mayoría de quienes enseñaban propiamente, que estaban con ellos, eran mujeres, ¿no? Pero hubo una discusión importantísima entre uno de los hombres, digamos, a cargo de eso, o una de las mujeres. Justamente un poco con respecto a lo que decíamos hace un momento. A uno de estos animales los habían enseñado, digamos, como en una escuela de esas clásicas y autoritarias a reglazos, por decirlo llanamente, ¿no? Y en cambio a otros los habían enseñado como en una especie de comunidad, ¿no? ¿En qué año fue eso, Pilar? En los años 70, y empezaron estas investigaciones y se extendieron hasta hoy en día. Entonces, por ejemplo, ahí hubo un alegato importantísimo, ¿no? Y entonces las mujeres, por ejemplo, encabezada por Sue Savage Rumbaugh, con el caso de Kansi, uno de los, digamos, gran simios más impresionantes en el sentido de su capacidad cognitiva, ¿no? Y de su enculturamiento, ¿no? Entonces Kansi, con sus capacidades, criado como en comunidad, como en una... Sí, no quiero usar otras palabras y si no me voy a extender demasiado para explicar cada una, pero y en cambio este otro Terrance, ¿no? Por ejemplo, que con su educación a bastonazos, ¿no? Sentado en un pupitre, el pobre animal pues no aprendía tanto, ¿no? Entonces decía, no, los datos de ella están sesgados, o sea, ella está viendo cosas que no son. Miren, este es un trabajo científico. Ajá. Y no ha podido aprender el mono, ¿no? Sí. y así, o sea, y al final pues digamos que la historia, ¿no?, demostró que pues el tipo de aprendizaje con emociones y el tipo de aprendizaje así pues era importante, pero es para dar lo traje a colación para que nos demos cuenta de lo intrincado que son todas las versiones de las cosas, es decir, que el que sea una mujer que hace la investigación, el que sea un hombre, el que sea sobre un gran simio o sobre otro primate, el que sea en cautiverio o en libertad, el que sea digamos con un enfoque teórico con otro,
o sea, de que si las emociones afectan o no afectan, etcétera, etcétera. O sea, como al final todos los temas están muy, muy relacionados, ¿no? Hasta la bioética, ¿no? Como tienes a un pobre chimpancé crecido, digamos, en solitario en relación con el resto de sus congéneres, sentado en un pupitre, ¿no? O sea, que es como ahora sí que es como si hubieran llegado los extraterrestres, ¿no? Ahora que están tan de moda, Sí. ¿no? Y lo hubieran abducido. ¿No? Y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, auxilio, socorro. Pues de alguna manera como que no tenía mucho caso, ¿no? Ajá. Y así. O sea que los investigadores y las investigadoras también hemos ido aprendiendo a cómo, o sea, hemos ido aprendiendo, ¿no? O sea, no quiero decir que, porque hacer una mirada, digamos, presentista, por decirlo así, de esas investigaciones, ¿no? Al contrario, nos enseñaron un montón de cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y de todo, ¿no? O sea, incluso, sí, eso que decías, de si era hombre, si era mujer, la escuela de la que venían, pero también de las especies, ¿no? Porque supongo, o sea, está Kanzi, está Coco, están... Pues también de eso se va aprendiendo. Y además ahora también, justo que ahora podamos a estas alturas y muchos años después, que podamos darnos cuenta de ese tipo de cosas, también nos da mucha información, ¿no? Cómo trabajar ahora, qué trabajar y eso, ¿no? Supongo que también se trabaja distinto, se investiga distinto ahora, ¿no? Exactamente. O sea, hemos cambiado, pero, o sea, lo ideal es darse cuenta que no solo hemos cambiado, digamos que no es como grandes descubrimientos, sino que realmente, pues, vamos descubriendo cosas, o sea, dándonos cuenta de cosas y errores que no necesariamente es que el otro investigador o la otra investigadora hacía mal su trabajo, ¿no? Sino simplemente están imbuidos, las investigaciones están imbuidos en una forma de ver el mundo, en un momento, ¿no? En un contexto de la ciencia, ¿no? No sé, remitiéndome por decir, para no solo hablar de los errores de los demás, ¿no? Voy a hablar de uno mío. Por favor, un poco de humildad. Es que es muy importante, ¿no? En algún momento en el instituto, pues nosotros teníamos una tropa de macacos, ¿no? Macacartoides. Y estaban, digamos, ellos estaban divididos en 3 grupos, ¿no? Y en estos grupos, pues en cada uno había un dominante, sus subordinados, etcétera, y eventualmente y un grupo de hembras, ¿no? En algún momento uno de los subordinados, pues digamos, retaba al dominante para tomar la dominancia, ¿no? Y en ese grupo, pues en algún momento uno de los monos quiso retar al dominante. Era un joven vigoroso, ya se lo pueden imaginar, musculoso, ¿no? Y contaba con el apoyo de todas las chicas, ¿no? O sea, verdaderamente Johnny Bravo, ¿no? Ya sabes. Y entonces en otro grupo y empezaron a pelear con el dominante, ¿no? Y en otro grupo teníamos a un dominante, pues, digamos que no podía con la dominancia, ¿no? O sea, era un macho que había sido dominante, pero pues ya era muy viejo, las hembras ya ni se dejaban montar, hacían con él lo que querían, en pocas palabras, ¿no? Y a nosotros se nos hizo facilísimo decir, pues vamos a agarrar a este macho vigoroso y no sé qué, y lo metemos al otro grupo y resolvemos la situación. Ajá. O sea, tenemos 2 grandes machos dominantes en cada grupo, ¿no? O sea, eso fue en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces, cuando ocurrió eso, pues nosotros le deshicimos la vida a ese pobre mono, porque le quitamos todo su apoyo familiar, todo su apoyo de amistades que él había hecho en toda su vida, o sea, 5 largos años de asear al otro,
¿no? Ajá, sí, Para sí. lograr Y hacer, chamba. exactamente, para el cabildeo, digamos, necesario para tomar la dominancia, y nosotros le deshicimos la vida y fue el más paria de los parias, o sea, subordinadísimo. Y entonces ese fue un error, digamos, que no calculamos la importancia de las redes sociales en estos grupos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿qué pasó en tu vida en esa etapa? Pues imagínate que hasta hoy lo recuerdo como yo le deshice la vida a ese pobre mucho, ¿no? O sea, es muy feo, ¿no? O sea, es muy fuerte. triste lo que estoy diciendo, ¿no? Y verlo durante muchos años sin amigos, con conductas, digamos, autodirigidas que están en realidad, que se usan como para bajar la ansiedad, como el rascarse o cosas de ese tipo. Pues es muy triste, ¿no? Y muy doloroso. Y saber que fue un error. Sí. Fue un error. Claro que es un error por desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Entonces, pues el trabajo con animales, pues tiene esos puntos, tiene otras cosas fabulosas, ¿no? ¿Qué les puedo platicar? Por ejemplo, hablando de chismes, ¿no? Había otro match. Yo intenté hacer una investigación que tenía que ver justamente, a partir de eso nos dimos cuenta de la importancia que era pues el apoyo social y todo eso, ¿no? Entonces empezamos a hacer una investigación que había planeado en aquel entonces mi tutor, el doctor Ricardo Mondragón, y que se trataba de manipular las conductas afiliativas de estos animales. Entonces, por ejemplo, si nosotros retábamos al subordinado, ¿no? De manera así, mirándolo fijamente y pelándole los dientes. Ustedes de... Yo, tú, Pilar, ajá. retando a un subordinado, ¿no? Ajá. Así, pelándole los dientes y mirándolo Ajá. fijo, para ver qué pasaba, ¿no? Así literal, para ver qué pasa. Y entonces me recuerdo muy bien, por ejemplo, que el dominante, que en aquella época era Pepe, en ese grupo, ¿no? Me defendía de Vico. Vico era el al que yo retaba, ¿no? Ajá. Y pues literalmente así como pues no te metas con ella, ¿no? O sea, y él en realidad estaba haciendo su papel. O sea, hay un extraño que está metiéndose al grupo y retándonos, pues hay que hacer algo, ¿no? Ajá. Él entonces como que me quería atacar y el dominante dijo, no, esos son humanos, con esa no te metas. O sea, aquí vivimos muy felices. Nos dan de comer. Nos dan de comer. Órale. ¿No? Fue muy interesante ese experimento, la verdad. Muy, muy interesante. O sea, pero además, supongo que de eso, bueno, ahorita son dos experiencias, pero además también tú las, ¿cómo lo digo? O sea, también son parte de, tú los veías diario, convivías con ellos de alguna manera, entonces esta parte supongo que también de que te defienda, pues es como, bueno, no sé, desde aquí afuera se ve como que eres parte de un grupo también, así son los humanos que están allá del otro lado, pero son parte de eso, ¿no? Exactamente, sí, claramente, y eso pues es la parte gratificante, ¿no? O sea, al final sí tienes una sensación, digamos, de que te reconocen y incluso pues eso, tienen algún lazo afectivo contigo que permite eso, que te defiendan, ¿no? O por ejemplo otro buenísimo era un macho, por cierto, de nombre Licky. Ese era Mono Araña. Y Licky llegó al laboratorio y bueno, pues yo me encariñé con él. Y lo malo es que él conmigo. Y entonces no se me quería, o sea, era una cosa impresionante, no se me quería despegar ni nada. Finalmente lo logramos, me mordió, hasta la fecha tengo un pedazo en la espalda en que no siento porque me agarró un nervio. Ajá. X, ¿no? También le mordió a Ricardo, mi jefe, que me lo quitó. Entonces lo mordió, etcétera. Bueno, total. Pero ya yo luego aprendí que no podía hacer esta interacción tan íntima con él, ¿no? Entonces ya no lo tocaba ni nada, pero él me veía.
Y cuando venía mi marido al laboratorio, Se enojaba. se enojaba y bueno, o sea, se lanzaba contra el vidrio en unas cosas increíbles que hacía, ¿no? Así, sí. Y lo más chistoso es que mi marido lo provocaba. Entonces, Llegaba con flores. no, me abrazaba Sí. y entonces el otro, ¡ah! ¡Es mía! No, bueno. Verdaderamente. Entonces sí, o sea, esa es la parte que sí sientes que hay una afinidad, ¿no? O con una de las hembras, que me recuerdo perfecto, era mi amiga. O sea, mi amiga. Éramos súper amigas. Y esa historia, por ejemplo, Bernardo Yáñez la conoce muy bien porque fue testigo de nuestra amistad. Oye, y esta relación, o sea, ves, siempre parece que cuando la gente va a los zoológicos o cuando ve las películas de otros primates y eso, parece que siempre está esta de no somos tan distintos para algunas cosas, ¿no? Pero para otras somos muy distintos, ¿no? Es que este dicho que luego suele decir la gente, si no somos monos, eso. Y sí, pero no tanto, o sí, pero mucho, ¿no? Entonces, esta interacción y justo que tenías un testigo de su... ¿Cómo vas tú dándote cuenta que son amigas? O sea, ¿cómo lo dirías tú como investigadora y que trabaja con los primates? Y que además seguro que hay gente que fuera de que puede decir, pues sí son amigas, o ¿cómo lo describirías tú en esta relación justo tú de humana o de primate no humano, primate humana y una primate no humana? ¿Qué son lo que tú dirías que eso es? Porque además nosotros podemos decir, somos amigos porque nos vemos diario o comemos juntos, y entonces con otra especie, ¿cómo lo identificas? Claro, bueno, cuando yo quiero decir yo soy amiga de una mona, digamos, es un poquito diferente que cuando digo esos dos monos son amigos. Uh-huh. Pero bueno, cuando yo digo yo soy amiga de esa mona, pues es que tenemos una interacción que no tengo con los otros del grupo y que no está mediada por premios, digamos, no es la comida lo que hace, no está mediada por nada más que porque pareciera como si nos cayéramos bien, por decirlo de alguna manera. Ajá. Evidentemente es una interpretación muy subjetiva, ¿no? Pero lo es la amistad entre humanos también, o sea, también es muy subjetiva, incluso por eso las grandes traiciones, ¿no? Que te puede traicionar tu mejor amiga, ¿no? O sea, lo que tú Sí. piensas así, pues de la misma manera, o sea, estableces como una especie de relación de confianza, sabes que no te va a hacer esto, sabes que tú no le vas a hacer algo que no harías con otro, no sé. Que no le va a gustar o que le puede hacer sentir mal. Esta teoría de la mente de que le puede hacer sentir mal. Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay ciertas interacciones. Y llegan al grado que uno tiene que decir no puedo hacer mi experimento de cognición con ella porque tengo este sesgo, ¿no? O sea, tiene que hacerlo otra persona, ¿no? Bueno. Pero, pues sí, las preferencias interindividuales, ¿no? Sí, tal vez no solo tú preferías, o sea, también tú preferías a esa mona y ella también a ti. Y eso es una cosa, es como estaba, ¿no? Sentir ese tipo de conexiones. Claro. Yo quiero volver a un tema un poco escabroso, porque mencionábamos en algún momento como las diferencias entre, no solo género, pero entre primatólogas y primatólogos en el mundo, ¿no? Esto pues siempre está determinado por las visiones que individualmente y la formación que cada una o cada uno tiene, pero también quisiera preguntarte si tú distingues que hay sesgos o diferencias entre nacionalidades, por ejemplo, ¿no? Cómo se acerca una primatóloga mexicana a una sueca, a una africana, etcétera. ¿Y cuál sería cómo definirías la primatología latinoamericana o mexicana? No sé hacia dónde quieres ir. No conozco mucho la primatología latinoamericana así como tal, o sea, no la tengo tan distinguida, pues, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que,
por ejemplo, el surgimiento. Sí pienso que hay diferencias regionales, ¿no? Lo que pasa es que siempre están un poco mediadas por digamos, el financiamiento que hay atrás de los proyectos de investigación. Y el financiamiento grande muchas veces proviene de los países más pues poderosos, ¿no? Más colonialistas, como los llamamos. Entonces, además que nuestras publicaciones, generalmente, o sea, lo que nosotros consideramos como un buen trabajo, en términos generales, está mediado por lo que los comités editoriales de las revistas, ¿no? La famosa revisión de pares, ¿no? Considera que es un trabajo bueno. Entonces, de alguna manera, por lo menos en México, no sé si en Latinoamérica, yo creo que sí, el trabajo está sesgado por esa visión de lo que es hacer ciencia, de lo que es la buena ciencia. Entonces, tenemos que hacer trabajos que sean aceptados en esas revistas y por lo tanto, pues tienen ese sesgo. O sea, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los temas de interés? ¿Cuáles? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso sí, pues es un reto que tenemos, ¿no? Y es un reto y una posición. Mucho del trabajo publicado en inglés tiene ese bemol que no se expresa en realidad lo que uno a lo mejor quiere decir del todo, ¿no? En cambio, en los trabajos en español, pues uno tiene un poco más de libertad. Las revisiones por pares son un poco más, no quiero decir laxas, porque no son laxas, no es que no sean, digamos, duras, ¿no? Pero no se meten propiamente en la parte de expresión, de libertad de expresión, ¿no? Sino que son duras en otro sentido, por ejemplo, un poco más metodológico a lo mejor, o un poco más propiamente en lo editorial, como en la redacción, etcétera, etcétera, ¿no? O en la estructura, etcétera. En eso sí se meten. Pero en la otra parte no. Entonces, en ese sentido, yo invito a que publiquemos mucho en español. Amén. Yo también. Yo también. Sí, de los campos a los que nos dedicamos. Digo, en realidad, para nosotros también, desde el podcast, desde, por ejemplo, el área que me toca a mí, que es África, ¿no? Que tenemos un desconocimiento absoluto de ello. Hay mucha gente que está produciendo conocimiento ya ahora en español sobre esa África que se está moviendo, ¿no? Esa África contemporánea y no monolítica y todo esto, y que como latinoamericanos y mexicanos es necesario que nuestro aporte de dialogar entre los dos territorios, entre los dos sures, desde donde lo hemos manejado acá, que son las epistemologías, ¿no? Del sur, pues puedan generar un conocimiento más amplio y más de un intercambio que ha existido desde siempre, ¿no? Entre esos dos espacios. Exactamente. Lo que me ha gustado mucho también de la entrevista y que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora es justamente hablando de metodologías, digamos, descolonizadoras, por llamarlas de alguna manera. Es un trabajo que estamos haciendo de autoetnografía, ¿no? Uh-huh. Y la autoetnografía lo que nos ha permitido precisamente es entendernos, o sea, contextualizarnos en nuestras propias experiencias, en nuestro propio vivir, en nuestro propio todo, ¿no? Y yo creo que la reflexión ahí ha sido muy, muy importante, ¿no? Y sinceramente, no he explorado la autoetnografía primatológica, es decir, hablar no de las biografías como por ejemplo la de Jane Goodall o tal vez hay unas increíbles, o sea, nuestros primos, no sé si las han leído, pero bueno, hay unas maravillosas, pero son más como biografías o como, ¿no? Que propiamente lo que es la autoetnografía.
Entonces, esta técnica de la etnografía, de la etnología, pues, permite cosas que no permiten otros tipos de narrativas como las autobiográficas, ¿no? Es esta contextualización, hablando, por ejemplo, de en el momento en que uno comete el error, ¿no? En el momento, digamos, científico, en dónde está el conocimiento del área, en ese momento, cuándo se comete el error. Eso podríamos explorarlo a partir de las autoetnografías primatológicas, ¿no? Que no las hemos, no conozco ni una, por cierto. ya que estamos en eso, ¿no? Justo yo iba un poco a eso, porque siempre está hay que publicar en español también, ¿no? Pero el otro es, y también hay que leer en español, ¿no? También hay que leernos, porque sí hay que publicarlo y hay que leernos, porque si no, ¿para qué? Sí, y en ese sentido es un llamado también a todo lo que es la industria editorial, porque, por ejemplo, y a nuestros formatos de evaluación, ¿no? Uh-huh. La verdad, en ese sentido, por ejemplo, ahora se reconoce un poco más en el SNI, ¿no? El trabajo que se hace en español, pero en otros sistemas de evaluación como el que se usa en mi institución no se reconoce en absoluto prácticamente el trabajo en español, ¿no? Y eso es muy grave, porque insisto, no permite que las miradas desde el sur aparezcan en la literatura científica. O sea, y están, porque la gente las tiene. Las tenemos, vaya, o sea, me incluyo, pero no están expresadas, o sea, no, hay que tener todo un bagaje más bien político para poder expresarlas, aunque las tengan, ¿no? Uh-huh. Y el bagaje político, luego entre las ciencias, en particular las naturales, ¿no? O sea, las ciencias biológicas o lo que sea. Sí me río porque ¿cuáles son las naturales? Ajá, sí. Pero bueno, en estas áreas, ¿no? Más bien hacia este campo, mucho tiempo se ha navegado con la bandera de apolítico, ¿no? Y la ciencia por la ciencia, de la ciencia, y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la objetividad y demás, que todavía permea en nuestro quehacer, ¿no? Uh-huh. O sea, en nuestros ambientes. Está ahí, ¿no? Sí. A mí me formaron así, ¿no? En la rigidez, ¿no? De la objetividad. Sí, tan solo en las redes sociales me tocó ver, ahora es que ahorita me acordé que está Twitter, pero ya es X. Justo mucho de las publicaciones que se hacen o de otros países de habla hispana, pues publican tan solo en las redes sociales en inglés, porque parece que eso les da más alcance. El tweet de los 180 caracteres tienen que ser en inglés, pero sí, ahora sí que somos más del otro lado, somos más en el sur. Exacto, exactamente. O sea, hay muchos más hispanoparlantes, uh-huh. Somos muchos más, hasta en África, por cierto, ¿no? El doctor Alejandro Terrazas, uh-huh. Mi director del doctorado, él está precisamente trabajando, ¿no? Excavando en un país africano de habla hispana, ¿no? Guinea Ecuatorial. Exactamente. Sí. Y ahí, pues, está súper interesante. Justo lo que él está diciendo, los problemas que enfrentamos son los mismos, ¿no? Porque estamos, y además hemos tenido la misma colonia, digamos, que uh-huh. Son los mismos. Son los mismos. Exactamente. El mismo imperio. Hay mucho de qué hablar entre los dos países. Es súper interesante lo que nos explica, ¿no? Ajá, mira. Pues mira, ahorita que ya estamos con esto de las publicaciones y tenemos siempre aquí en este podcast la sección sobre recomendaciones. Entonces quisiéramos que no solo a nosotros, sino al público que te escuchará y que nos escucha, alguna recomendación sobre todo esto que hemos hablado, que algo que tú prefieras, que te guste mucho de tus líneas de investigación, algún libro, película,
serie, algo que quieras, algo que te gustaría compartir que para los demás sobre las recomendaciones de él. Solo uno. Solo uno. Bueno, Tiene que ser. Bueno, dos. O tres, o los que quieras. No, yo decía solo uno como solo uno. Uno no tan especializado y uno especializado. Va. ¿Me Lo que tú dejan? quieras. ¿Me dejan? Sí, sí, Si quieres tres, uno de cada uno. Uno muy especializado, pues es un libro de uno de los grandes evolucionistas del siglo XX, Stephen Jay Gould, quien, por cierto, tiene una serie de libros de difusión de la teoría evolucionista espectacular, ¿no? Que van desde la sonrisa del flamenco, Brontosaurus y la nalga del ministro, el pulgar del panda, qué sé yo, todos esos, ¿no? Que son muchísimos, uno mejor que el otro. Pero uno de los libros ya propiamente científicos, digamos, o sea, ya sí muy especializado, que a lo mejor no es para todo público, pero que tiene un contenido espectacular, es el de Ontogenia y Filogenia, ¿no? Que escribió en los años 70 del siglo pasado, uno de los grandes fundadores de lo que hoy llamamos la teoría de la síntesis extendida, ¿no? Uno de los libros fundadores, en el que precisamente se basa toda esta idea del que les vengo diciendo, que pues el comportamiento, y en particular el comportamiento humano, pero en términos generales el comportamiento, pues tiene mucho. O sea, la forma en la que evoluciona no es propiamente cómo evolucionó la agresividad, ¿no? Sino cómo evoluciona la posibilidad de emitir una conducta agresiva o una afiliativa o una, ¿no? Y ese libro, pues, para mí es fundacional de lo que yo hago, de mi trabajo, ¿no? Y luego, en cambio, desde otro enfoque espectacular también, pero como mucho más de difusión, hay una película que se llama Neandertal. Es una película alemana. O sea, no quiero hacer el spoiler, pero la idea básicamente es que es un instituto en el que clonan con DNA, o sea, ADN neandertal, pues una serie de individuos, ¿no? Y bueno, pues entonces ya no les platico más. Pero pues esas dos cosas, la película se llama Neandertal, está libre en la red, o sea, no hay que pagar. No hay que pagar para verla, y vale la pena, vale mucho la pena. Muy bien, pues ya tienen dos recomendaciones. Y si no, también le pueden explicar, preguntar. En un rato, si nos permite, daremos una red social para que puedan encontrarla, y si quieren preguntarle más cosas sobre su trabajo, si se quieren informar más y hasta trabajar en ese tipo de temáticas. Y ahora, pues yo tengo una última pregunta, o sea, ya yendo al cierre, digamos, de esta entrevista. Quisiera hacer muchas, la verdad. Ha sido un placer platicar contigo. Pero se nos acaba el vino también. Se nos acaba el vino, eso es lo más importante de la hidratación. Dice Pilar, no, ahí hay una cava. Preguntarte algo más personal, digamos, más íntimo, ¿no? Son 2, 3 preguntas, pero relacionadas con lo mismo. ¿Cuál consideras que como primatóloga, ya no como primatóloga, como profesional, ha sido el momento más emblemático de tu carrera? Nos has narrado varios, ¿no? Muy sentidos. ¿Qué es lo que más atesoras de tu profesión en estos años que tienes trabajando en ello? ¿Y cómo han cambiado los primates no humanos tu visión de nosotros, los primates humanos? Pilar Quiapa. Es una pregunta muy difícil. Sinceramente me cambiaron desde el primer día que los conocí. Es un espejo. Yo creo que toda persona que ha hecho trabajo de campo etnológico, o sea, etnografías, etcétera, conoce bien esa sensación. Pero es la de especularse, ¿no? O sea, verse al espejo, encontrar una otredad, ¿no? Para hacer esta reflexión, introspección, o sea, hacia adentro, ¿no? Verse a uno mismo. Pero verse a uno mismo
por ejemplo, primero cuando estudiaba el comportamiento social, pues entender mis formas de interaccionar con las otras personas, ¿no? Pareciera muy fácil decirlo, ¿no? Pero digamos una ciencia que te permite categorizar todas las interacciones que tienes, que si es agresiva, que si es afiliativa, y con toda la gente que te rodea, ¿no? Que si es superficial, que si es social, es decir, que se va a repetir en el tiempo, etcétera, permite entender la vida de uno fuera del laboratorio, fuera de los primates, fuera de todo, de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido, pues, muy, pues, de mucho autoconocimiento en el sentido social. Pero luego, cuando, por ejemplo, me dediqué a estudiar el comportamiento sexual, pues imagínense. Y luego, cuando... Universos que se abrieron ante mí. Y luego, cuando me dediqué a estudiar a las hembras del grupo, y luego cuando me dediqué a estudiar las adopciones, y luego, y así, o sea, y con solo... Fíjense lo importante que con solo decir el tema de trabajo ya estoy dando todo un universo de cambios en mi vida, ¿no? Y lo están entendiendo, o sea, porque realmente es crucial. Ahora estoy con este asunto de la autoetnografía y pues me tiene encandiladísima, o sea, es una cosa impresionante. Y vino... O sea, uno diría es que vino desde la antropología, no de la primatología, pero no. O sea, realmente yo, digamos, el trabajo etnológico lo conocí a través del trabajo etológico con los primates, que tienen puntos en común. De hecho, hay tesis de la ENA, de licenciatura en etnología, que tienen que ver precisamente con esa... forma metodológica parecidísima que tienen las dos disciplinas. Entonces es muy interesante también ese salto, ¿no? Ajá. No es un salto solo ya a la antropología física, sino a las ciencias antropológicas en general. Exacto. Ajá. ¿No? Entonces a mí, yo pienso que me ha cambiado, pero no solo cambiado, o sea, me ha entretenido. Tengo un privilegio que no sé ni cómo tratar de describir, de haber hecho de mi vida profesional un trabajo agradable, entrañable, formador, ¿no? No sé. Y creo que además que no se ha quedado solo para mí. Espero que Dersu esté de acuerdo. Pero nos consta. Sí, nos consta. Sí, o sea, que haya favorecido también a otras personas, ¿no? Que haya logrado, digamos, atravesar a otros, ¿no? Y bueno, como dijimos al principio, siempre hay 2 o 3 preguntas. Y va, pues, nuestra última pregunta, que fue cómo surge este podcast. Ya nos acabas de mencionar un poco sobre cómo no era la antropología lo que puede juntar, ¿no? Que son ciertas metodologías en lo que parece que se pueden cruzar. Pero cuando te acercas a la antropología, justo cuando nos decías al principio un poco que parecía que era algo que ya llevabas haciendo sin darte cuenta. Sí. Cuando lo comenzaste a hacer y fuiste consciente de que, digamos, esto es estar en la antropología, no hacer, sino estar en la antropología, ¿eso te cambió tu forma de ver y de hacer, digamos, de manejarte en la vida? Completamente. La antropología tiene esa peculiaridad, ¿no? O sea, al igual que la primatología, pero la antropología probablemente más por el arraigo en la cultura, ¿no? O sea, el poder hacer esta imagen, ¿no? Especular digamos, de lo que es uno culturalmente,
pero mediado por la cultura animal, eso sí siempre. Es espectacular, o sea, darse cuenta de todo lo que es la vida de un animal, evidentemente el humano y el uno también, el propio, la vida propia, de lo que son las interacciones, de lo que es el comportamiento, de lo que es la construcción del individuo, tal cual, pues es importantísimo, ¿no? Sí, si tuviera, digamos, que hacer un balance, a lo mejor lo que habría que hacer ahora es dejar de darse cuenta, o sea, ya me di cuenta, ¿no? O sea, dejar el darse cuenta, o sea, ya está, y tratar de transmitirlo. No he logrado ese punto. Y pues en algunos ámbitos de mi vida a lo mejor ya es un poco tarde, pero en otros ha sido muy gratificante, ¿no? Por ejemplo, en las interacciones familiares o así, ¿no? Pues algunas han cambiado radicalmente a partir de estas visiones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo recuerdo muchísimo la interacción con mi madre, digamos, en el tiempo. Si yo hiciera una autoetnografía y la pudiera, digamos, poner en paralelo, ¿no?, con mi trabajo, se vería claramente, ¿no?, lo que he aprendido de la cultura propia, uh-huh, animal, ajena, ¿no? Y de cómo estas construcciones pues cambian la vida, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Pilar. Y bueno, llevamos aquí 1.5 horas haciéndote preguntas. ¿Es en serio? Sí. ¡Wow! Y ahora pues queremos saber también si tú tienes alguna pregunta para nosotros. Sí, ¿qué te gustaría hacer aprovechando la ocasión? Yo tengo una pregunta que es esta. Yo recuerdo que yo donde más he aprendido antropología, como les empecé a decir al principio, fue pues dando clases a antropólogos. Porque antropólogas, antropólogos y antropólogues me han enseñado pues de la antropología. Tienen una visión, tienen unas preguntas que nacen de la antropología. Y así fue como aprendí, como empecé a adentrarme en esto, ¿no? Pero entonces, obviamente, todo proceso, pues de estar haciéndole preguntas a alguien, tiene que tener pues ese mismo significado, digamos, de aprendizaje, o no sé si se puede llamar aprendizaje, pero que también los cambia a ustedes, las cambia, ¿no? O los cambia. Y entonces, ¿ustedes creen que hoy hubo algo? ¿Verdad? ¿Qué se siente? Ya sintieron. Tú, Gukumats, por favor. Pues yo sí, o sea, yo siempre, no solo hoy, sino justo una de las razones por las que decidimos hacer esta entrevista y proponerte esta entrevista era porque siempre hay algo, por lo menos en mi caso, siempre hay algo que aprender y yo tengo gente con la que siempre aprendo algo. Y era esto, ¿no? Entonces, mucha de mi intención en esta entrevista es, y tal vez un poco como lo que tú decías, no solo lo que yo voy a aprender, como a manejar cierta información y esto, sino además a transmitirla. Porque de esto se trata, es no solamente lo que aprendía, no solo en clases y ahora mismo no solo es para mí, es esto alguien lo tiene que escuchar y alguien lo tiene que aprender. Alguien va a aprender algo, no sé qué, pero alguien va a aprender algo. Y eso es lo que yo aprendo. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Hoy más. Sí, ¡viva México! ¿Cómo no? Yo, sí, definitivamente. Siempre digo, o lo dije en un capítulo anterior, pero siento que todos debemos tener un antropólogo o una antropóloga en nuestras vidas. O sea, sí es una guía muy importante, como esos lentes, como esos ojos te muestran cosas distintas. O sea, llegar hoy a tu casa, gracias por recibirnos en tu espacio, y generar esta charla, pero también esta energía y esta
esta producción de ideas e intercambio de ideas es sumamente, y voy a ir a lo de la reproducción, sumamente excitante. Gracias. Entonces te agradezco enormemente esto, o sea, tus ojos, cómo has pasado, que hables de no fijeza, ¿no? O sea, del movimiento, eso me parece, pues es que esa es la vida, ¿no? O sea, la cinemática de la vida, o sea, de repente estamos en la entrevista y veo pasar mi vida de cuando empezamos el podcast, ¿no? Y digo, ¿cuántas cosas? ¿Cuánto agradezco? O sea, de verdad así, lo único que me provoca es como inclinarme, pues, ¿no? Para agradecer. Un antropólogo una antropóloga en tu vida. Sí, debería ser El título la de un buen antropología libro. en tu vida. Sí, está Eso. padrísimo. Gracias. No, a ti. Jungle. Me cuesta trabajo decirte. Muy bien. Y Pues- no, tú, por favor. Hombre. Yo tengo Pues- una pregunta. ¿Esto es en vivo entonces? No. Ah, ok. O sea, sí sucede en vivo, pero se transmite, queda en las redes, queda en Es atemporal. esa temporal, sí. Alguien lo escuchará y aprenderá algo en el cual, no solo cualquier cosa, sino en cualquier momento. Así que, pues muchas gracias, Pilar. Muchas Gracias por de verdad tu a ustedes. espacio, Muchas gracias. tus enseñanzas, tus experiencias, que siempre son bien recibidas y agradecidas. A ti, muchas Dersu, de gracias. Entonces, animalitos de la creación, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast y en este proyecto que está a punto de terminar su primera temporada. Así que no se va a terminar pronto. Así es, Gracias. aplausos. Este fue el episodio número 12 de Gukumats in the Jungle. Recuerden las redes, Twitter, nos encuentran como @gin, como la bebida etílica, _de jungle en inglés, de la jungla, y en Instagram como @Gukumats in the Jungle. Pilar, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te pueden escribir? ¿Alguna red que tú quieras recordar? Claro, tengo un Facebook, bueno, y también Insta y todo eso, y es lo mismo, siempre es Pilar Chiapa con doble P, Chiapa. Y es que mi apellido es italiano. También en Instagram creo que es Mapichica, que son mis iniciales, o sea, María del Pilar Chiapa Carrara. Perfecto. Pues ya está, ya saben dónde pueden encontrar a Pilar. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esta otra línea del multiverso. Pásenla bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye bye, gracias. Adiós, Chao. Pilar. Gracias. Producción general, Dersu García. Guión, Marisol Rocha. Locución, Dersu García y Marisol Rocha. Diseño sonoro, Dersu García.